o la educación del día de hoy es a través de reflujo. ¿Cómo resolvemos el reflujo o prevenimos el reflujo gástrico en niños? Con maneras sencillas de educación sobre la alimentación del niño. Cuando estamos manejando niños con reflujo, el reflujo es una característica cuando el estómago devuelve el contenido gástrico hacia arriba. Y cuando esto sucede, los niños pueden presentar dolor abdominal, pueden presentar ahogo, pueden presentar congestión nasal, cambios del tono de voz y a veces complicaciones como sangramiento digestivo. Y es una complicación muy frecuente en los niños pequeños. Pero cuando estamos tratando de prevenir lo que se llama el reflujo gástrico, es extremadamente importante saber que para prevenir el reflujo gástrico, el tamaño del estómago es críticamente importante. Si sabemos el tamaño del estómago, con ello pudiéramos calcular la cantidad de comida del niño, y cuando colocamos dentro del estómago las cantidades apropiadas para manejar la alimentación del niño, muy probablemente en un 95% de los casos con reflujo moderados deberían mejorar simplemente con la educación de la alimentación del niño. Un ejemplo muy característico cuando utilizamos reflujo gástrico es en niños pequeños, estamos hablando especialmente de niños menores de 1 año y aplicable a niños más grandes también, es que cuando nosotros ponemos más cantidad de lo que le cabe al estómago de un niño, simplemente va a producir reflujo. Un ejemplo muy característico que utilizamos para ilustrar este fenómeno es, si yo agarro un vaso y al vaso le pongo mayor cantidad de agua de la que le cabe, ¿qué va a pasar? Automáticamente el agua se va a salir. Si el agua se sale sin control, lo mismo sucede con el estómago. Si el estómago es pequeño y yo le pongo más cantidad de leche de la que le cabe, automáticamente se va a botar. Haga lo que haga, de la manera que lo haga. Muchas veces intentamos cambiar fórmulas, muchas veces ponemos medicina, cambiamos muchas fórmulas inclusive en muy poco tiempo y ninguna responde porque simplemente se nos olvida hacer la primera etapa, que es la educación de cuánto comer al niño. Una vez que tú le ajustes o que le ajustes la cantidad de comida que le cabe al niño, una vez que hagamos eso, el reflujo se controla en un 95%. Y entonces si el niño requiere cambio de fórmula o medicina, la fórmula va a tener efecto más rápido y aparte la medicina, no vamos a tener que subir las medicinas a un nivel donde puedan producir efectos secundarios, que es una de las cosas que nosotros en gastroenterología de niños tratamos de evitar, el efecto secundario de las medicinas y fórmulas no usadas apropiadamente. El peso, para calcular el tamaño del estómago, el peso es extremadamente importante. ¿Cómo se calcula el tamaño del estómago? Antes de entrar a ese detalle, es extremadamente importante recordar que hay un grupo de personas que trabaja en libras y hay otro grupo de personas que trabajan en kilos. Una vez que sepamos calcular el estómago, para nosotros no debe ser ninguna diferencia si trabajamos en libras o en kilos, dependiendo del tamaño del niño. Entonces, para transformar libras en kilos, simplemente se dividen las libras entre un factor de 2.2. Entonces, para calcular kilos, proveniendo de las libras se dividen en 2.2. Y cuando hacemos eso, automáticamente tenemos la cantidad de kilos que tiene el niño. Y pudiéramos trabajar con libras o pudiéramos trabajar con kilos. Un ejemplo muy importante es cuando vamos a trabajar en libras para grupo de personas que sean padres, madres, abuelas, tías, cuidado diario, cuneros o cuidados intensivos del niño pequeño, los famosos NICUs, o inclusive enfermeras de los nurseries o de los retenes de niños pequeños. Cuando vamos a calcular el tamaño del estómago y utilizamos libras, simplemente utilizamos las libras multiplicadas por 0.22.
Cuando multiplicamos la libra por 0.22 vamos a tener la cantidad de onzas que debe comer el niño por comida. Lo mismo lo pudiéramos hacer cuando utilizamos kilos. Cuando utilizamos kilos, el factor de conversión que utilizamos es kilos por 0.55 y nos da la cantidad de onzas que el niño debe comer por comida. Un ejemplo, para revisar varios ejemplos de esta ilustración, el peso. Vamos a agarrar un ejemplo del 11 libras. Un niño de 11 libras que esté comiendo, para calcular su cantidad a través del tamaño del estómago y el peso del niño, se multiplica en las libras, en este caso 11 libras, por 0.22 y nos va a dar un promedio de 2.5 onzas por comida. Lo mismo sucede si quisiéramos agarrar un niño de 5 kilos. Si quisiéramos agarrar un niño de 5 kilos, utilizamos el factor de 0.50 o 0.5. Y cuando agarramos 5 kilos por 0.5 nos da un factor de 2.5 onzas por comida. Como pueden ver, la conversión para calcular la comida de un niño la pudiéramos hacer sin dificultad de 3 maneras. Transformando libras a kilos, kilos a libras, utilizando los factores anteriores. O simplemente, si no queremos hacer esas conversiones, agarramos cualquiera de los dos, sea libras o sea kilos, y lo multiplicamos por el factor apropiado. Libras 0.22 y kilos 0.55. Una vez teniendo el valor de comida que le cabe al niño, es mucho más fácil continuar la alimentación del niño. Cuando utilizamos el factor de conversión y calculamos la cantidad de comida, ese valor que nos está dando por comida vendría siendo el límite inferior del rango de comida del bebé. Un ejemplo es la varianza o el rango de comida va a variar alrededor de 0.5 onzas más. ¿Ok? Entonces, si el factor de conversión o la cantidad que calculamos inicialmente es el valor inferior, en el caso de un niño de 11 libras o 5 kilos, no dio 2.5 onzas, le pudiéramos añadir a esas 2.5 onzas 0.5 onzas más y nos da que el rango de alimentación del niño debe ser entre 2.5 onzas por comida a 3.0 onzas por comida. Y cuando utilizamos eso, sabemos que este bebé debería estar comiendo como alrededor de 2.5 a 3 onzas por comida. Es bien importante saber eso para no darle de comer de más. Otra cosa que es extremadamente importante es cuántas veces debe ser alimentado el bebé. El bebé debe ser alimentado aproximadamente cada 3 horas o muy cerca de las 3 horas. Cuando uno hace la alimentación del niño cada 3 horas, que llama Small Frequent Feeding o comidas pequeñas y frecuentes para evitar el reflujo, entonces el niño debe comer 8 veces al día. Ocasionalmente, cuando uno hace ese ajuste o calcula la comida del niño, muchos familiares, padres, abuelas, mucha gente trata de darle de comer más frecuente, y cuando eso sucede lo que pasa es esto: si el niño come 8 veces y le damos más frecuente, en este caso cada 2 horas, en vez de 8 veces le damos 12 veces la misma cantidad que calculamos, y a la larga inducimos que el niño coma aproximadamente un 25 hasta un 40% más de lo que debe comer, y al final del día se traduce en más reflujo. Entonces, tenemos que saber que el niño debe comer cerca de las 3 horas y prevenir comer cada 2 horas y media o cada 2 horas, porque le va a inducir más reflujo al niño.